¿Qué tal? Quien les habla es Jorge Tapia y les da la bienvenida de nuevo al curso de termodinámica, en la cual vamos a estar viendo en particular con estas láminas la segunda parte de la primera unidad. Veamos cuál es el contenido que estaremos viendo a continuación. Aquí vamos a estar viendo lo que hace referencia a los ciclos termodinámicos. Vamos a estar viendo esta propiedad muy importante que es la presión y la manera en la cual se puede medir y cómo depende esta en función a cierto punto de referencia. Y estaremos concluyendo esta segunda parte con las escalas de temperatura. Para iniciar, veamos lo que es el concepto de proceso. En termodinámica, un proceso se define como cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema. Aquí tenemos un diagrama donde en el eje vertical tenemos una propiedad A, en el eje horizontal tenemos una propiedad B, tenemos un estado de equilibrio que experimenta un proceso, ¿sí?, que lo lleva de un estado de equilibrio a un estado de equilibrio final, en este caso del estado 1 al estado 2. Esta línea que pueden ver aquí hace referencia a un proceso. Esta es la trayectoria del proceso. También tenemos que una serie de estados por los que pasa un sistema se le conoce como la trayectoria, ¿sí? Entonces, podemos estar visualizando un conjunto de estados intermedios que nos llevan del estado 1 al estado 2 y la línea continua que los une pues da lugar a la trayectoria. Para describir completamente un proceso, se debe especificar sus estados inicial y final, así como la trayectoria del proceso que sigue y las interacciones con los alrededores. Es decir, para que este sistema pase de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, debió haber interactuado con el entorno de alguna manera. Recordemos que estas interacciones son de tres formas: calor, trabajo y masa. Para sistemas cerrados, pues queda excluido la masa, ¿no? Entonces solo tendríamos calor y trabajo para un sistema cerrado que lo estaría llevando de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2, ¿sí? En este diagrama que vemos a continuación, en la parte inferior, ahora esta propiedad es temperatura en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos ahora el volumen. En este caso tenemos un estado inicial de equilibrio definido con una masa, una temperatura y un volumen. Aquí tenemos tres propiedades. Estas tres propiedades, para que este estado sea definido, requerimos, según el postulado de estado, dos propiedades intensivas independientes. Aquí no tenemos dos propiedades intensivas, tenemos solamente una. Tenemos la temperatura. Entonces lo que hacemos, recordarán, es dividir este volumen entre la masa para tener volumen específico. Y ahora sí ya tenemos dos propiedades intensivas independientes que nos permiten definir este estado 1. ¿Sí? Este estado interactúa con el entorno, ya sea calor o trabajo, ¿sí?, y va a producir en él una transición a un estado final. Esa transición pues es un proceso termodinámico. Aquí tenemos el estado 1, ¿sí?, que tiene una temperatura 1 y un volumen 1, que sufre un proceso, ¿sí?, como resultado de la interacción con el entorno, que lo lleva a un estado 2, en el cual pues prácticamente pueden ver que la temperatura permaneció constante. ¿Sí? La temperatura 1 y la temperatura 2 son idénticas. Entonces aquí tenemos un proceso a temperatura constante que lleva al sistema a un volumen mayor, ¿sí?, para el estado final. Como podrán notar, tanto en el estado 1 como en el estado 2, la masa es constante, ¿sí?, la temperatura es constante, pero los volúmenes cambiaron. Y así también en el estado 2 o estado final, podrán darse cuenta que al dividir el volumen entre la masa, tenemos el volumen específico, que junto a la temperatura
daría lugar a esas dos propiedades intensivas independientes que nos permiten definir este estado final. ¿De acuerdo? Para el estudio de la termodinámica, esta recurre a una serie de idealizaciones. Entre ellos se encuentra un proceso. Este proceso ideal es un proceso cuasistático o de cuasiequilibrio, en el cual se desarrolla de tal manera que el sistema parece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio todo el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama presión-volumen, en la cual tenemos una serie de estados, en este caso vemos 4 estados, que presenta un sistema en el cual un gas se comprime. Imaginemos que estas piedritas que están sobre el émbolo son granitos de arena. Entonces, lo que hacemos aquí es comprimir este gas, ¿sí?, mediante la incorporación gradual y lenta de granitos de arena. Entonces, estas esferitas que se tratan de representar acá, podremos imaginar que son granitos de arena. Entonces, cada determinado tiempo se pone un granito de arena y así sucesivamente. Y lo que vamos a estar originando, al estar poniendo cada vez más granitos de arena, es incrementar la masa sobre este gas. Esa masa va a originar que se incremente la presión y por lo tanto el gas se comprima. Como lo hacemos lo suficientemente lento para procurar que el sistema en cada instante que se le pone ese granito de arena alcance el equilibrio termodinámico, ¿sí?, esta compresión va a ser muy lenta, muy gradual, de tal manera que ni siquiera va a producir un incremento de la temperatura. Sabemos nosotros que al momento que comprimimos algo, la temperatura se incrementa, ¿no? Un ejemplo es cuando inflamos un balón a través de una bomba de aire, vemos que la parte inferior de la bomba se calienta debido a la compresión. Caso contrario, con la expansión, cuando nosotros expandimos, la temperatura baja y por lo tanto genera la sensación de frío, ¿no? Por ejemplo, un recipiente en aerosol, al momento de oprimir el gas, permitir que este escape, con la temperatura del recipiente pues baja, ¿no? Y sentimos cómo enfría la mano. Bueno, regresando a este ejemplo, tenemos aquí presión, volumen, este sistema que tiene el gas, que es comprimido a través de estos granos de arena, ¿sí?, que le permiten que se haga lo suficientemente lento, y este proceso se puede representar a través del diagrama presión-volumen con esta línea que nos lleva del estado 1 a un estado 2, ¿sí?, luego posteriormente a un estado 3, en el cual hemos estado agregando granitos de arena, y por último a un estado final, que es el estado 4, donde prácticamente hay una masa suficiente de arena que ha permitido comprimir el gas. Como fue lo suficientemente lento, pues prácticamente la temperatura aquí no cambió, ¿sí? Sin embargo, el volumen disminuyó y la presión pues se incrementó, ¿no? Fuimos agregando masa aquí al émbolo, ¿no? Si nosotros quisiéramos ir del estado 1 al estado 4, ¿sí?, prácticamente agregando ya de lleno, ya no granitos, sino un saco de arena, ¿sí?, pues la trayectoria del proceso sería diferente. Ahora sería prácticamente siguiendo este comportamiento como lo represento en la gráfica, ¿sí? Prácticamente tendríamos un incremento de la presión abruptamente y tendríamos la compresión, presión constante, hasta que prácticamente todas las partículas estén alcanzando el equilibrio, ¿no?, en el interior de la masa que conforma la sustancia. Entonces aquí tendríamos un proceso de cuasiequilibrio y aquí tendríamos una trayectoria que corresponde a un proceso real, ¿sí? Es importante señalar lo siguiente: en un proceso real de compresión, un gas se comprime de forma repentina. Las moléculas cercanas al émbolo se encontrarán prácticamente concentradas en una pequeña región cerca del émbolo, ¿no?
Por lo tanto, la presión ahí sería mayor y no tendríamos un equilibrio. En lo que respecta a un proceso cuasistático de cosequilibrio, un gas se comprime lentamente y las moléculas tienen el tiempo suficiente para redistribuirse y por lo tanto la presión dentro del cilindro será uniforme en todos los lugares. ¿Sí? ¿Por qué es interesante estudiar un proceso cuasistático o cuasequilibrio? Pues esto nos ayuda a entender prácticamente cuál es el límite que pudiera tener de rendimiento los procesos. En este caso, si recuerdan su curso de Física General 1, el área bajo la curva en un diagrama presión-volumen hace referencia al trabajo. ¿Sí? Entonces, en el proceso cuasistático, fíjense, el área bajo esta curva que nos lleva del estado 1 al estado 4, siguiendo el proceso de cuasequilibrio, genera esta área, ¿sí?, que es menor al área generada por un proceso de compresión real que nos lleva del estado 1 al estado 4. ¿Sí? Y toda esta área sería la diferencia entre el trabajo de compresión. Eso significa que se requiere más trabajo de compresión en un proceso real que en un proceso cuasiequilibrio. ¿Sí? Y el análisis de los procesos de cuasiequilibrio nos ayuda a encontrar cuál es ese rendimiento óptimo para un proceso determinado. Esa es una de sus principales aplicaciones. Pues después de analizar los procesos cuasistáticos, otro tipo de procesos de interés para nosotros son los procesos isotérmicos. En estos la temperatura no cambia. Si tenemos este ejemplo para analizar en el cual queremos comprimir un gas, como mencioné, prácticamente la compresión del gas tiende a incrementar la temperatura. Para evitar que esto ocurra, tendríamos que hacer pasar un fluido para enfriar al sistema. Es decir, permitir una transferencia de calor para evitar que esta temperatura se incremente. Y de esta manera pasaríamos a un proceso en el cual la temperatura estará permaneciendo constante gracias a un sistema de enfriamiento, es decir, gracias a la transferencia de calor. Estaríamos comprimiendo un gas sin que cambie su temperatura. Ahora tenemos un proceso isobárico, en el cual la presión permanece constante. Ya habíamos visto situaciones en las cuales prácticamente la masa del émbolo es la que produce prácticamente que la presión permanezca constante. Si la masa del émbolo no cambia, la presión ejercida sobre el gas va a permanecer constante. Es decir, sabemos nosotros que la presión es igual a la fuerza entre el área. En este caso estamos hablando del área del émbolo. Y la fuerza pues es prácticamente la masa del émbolo multiplicada por la gravedad entre el área del émbolo. Si la masa del émbolo no cambia, la presión es constante. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un proceso de compresión a presión constante. Otro proceso interesante es un proceso isocórico o isométrico en el cual el volumen permanece constante. En este caso, para evitar que el volumen cambie, nosotros tenemos que estar implementando un par de topes para evitar el desplazamiento del émbolo. Y en este caso, se le suministra calor al sistema y esto estaría incrementando o variando las propiedades dentro del mismo. ¿Sí? Entonces, al no cambiar el volumen, tenemos un proceso isocórico o isométrico. En el caso de un proceso adiabático, ¿sí?, este se puede implementar a través de la aplicación de un aislante térmico, el cual no permita la interacción del sistema con el entorno por vía calor. Es decir, la transferencia de calor va a ser igual a cero gracias a la presencia de un aislante. En este caso, podríamos llevar a cabo una compresión mediante un proceso adiabático con la implementación de los aislantes. Para un proceso de flujo estable, ¿sí?, un fluido entra al sistema y la masa que entra al sistema debe ser igual a la masa que sale del mismo, de tal manera que no se gane o se pierda masa dentro del sistema, ¿no? Sin embargo, tenemos dispositivos, como por ejemplo puede ser un compresor a pistón, ¿sí?, que a través de un conjunto de válvulas permite el ingreso de
de masa que es comprimida y luego posteriormente se permite su expulsión a una presión mayor, ¿no? Pero al final la masa dentro del sistema, en este caso es un volumen de control, debe permanecer constante debido a que la masa que entre debe ser igual a la masa que sale. En este caso ya es un sistema de flujo estable o permanente. Tenemos otro proceso en análisis que es el proceso politrópico. Este proceso politrópico se presenta cuando se cumple la relación del producto de la presión por el volumen elevado a una variable, ¿no? Eso como resultado da a una constante, ¿sí? Ese producto de PV a la N debe ser igual a una constante. En el caso de que N valga 1, pues tendríamos un proceso a temperatura constante porque recordarán de la ecuación de gas ideal, PV es igual a mRT, en este caso la masa es constante, la R del gas es constante por es el mismo gas y tendríamos en consecuencia que la temperatura debe ser igual. Esto siempre y cuando N valga 1, ¿no? Y aquí tenemos la relación para el proceso politrópico P1B1 a la N va a ser igual a P2B2 a la N, ¿no? Esto es un proceso politrópico. Ahora comentemos sobre la presión, que es una de las propiedades, en este caso es una propiedad intensiva, que se utiliza con mucha frecuencia en el estudio termodinámico. La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido o gas por unidad de área. Aquí habíamos visto que teníamos un gas en este sistema, ¿sí?, en el cual se encuentra sometido a una presión. Esta presión es debida a la masa del émbolo, ¿sí? Aquí tenemos que la presión va a ser igual a la fuerza ejercida de manera perpendicular al área del émbolo, ¿sí?, que también es igual a la masa del émbolo por la gravedad entre el área del émbolo. En el sistema internacional, las unidades correspondientes a la presión son los pascales. El pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. También se pueden tener unidades de presión en bars, en psi y en atmósfera. Estas son las equivalencias de lo que es un pascal a las unidades de bar, psi y atmósfera. También han visto en algún momento, si han tenido la oportunidad de pasar a un taller mecánico, cómo se puede estar implementando bajo el punto de vista físico la presión. En este caso, para poder estar levantando los vehículos, poder darles el mantenimiento respectivo. Es una de las tantas aplicaciones que tiene en la física el concepto de la presión. Pues así como el gas en el ejemplo pasado se encontraba sometido a la presión ejercida por la masa del émbolo, todo lo que se encuentra en la superficie de la Tierra se encuentra sometido también a una presión. En este caso es toda la columna de aire que se encuentra sobre nosotros. Eso lo conocemos con el nombre de la presión atmosférica, ¿sí? Y esta se puede medir a través de un dispositivo que se llama barómetro. Aquí tenemos una imagen de un barómetro, en el cual es prácticamente una probeta, ¿sí?, que contiene vacío en esta parte, y la presión atmosférica ejerce presión en la superficie del mercurio, haciendo que éste tenga como resultado una columna. Esa columna, ¿sí?, multiplicada por la densidad del mercurio y la gravedad, pues da lugar a lo que conocemos nosotros como la presión atmosférica. En este caso, la presión atmosférica estándar, pues es el resultado de medir esta columna de mercurio, que tiene aproximadamente un valor de 760 milímetros de mercurio, cuando la medición se hace a 0 grados centígrados, considerando el valor de la densidad de mercurio de 1.34 por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cúbicos y teniendo una aceleración gravitacional de 9.807 metros por segundo en ese punto de la medición. Eso es importante mencionarlo porque prácticamente la presión de la atmósfera depende de la altura. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver lo que le está ocurriendo al barómetro conforme nos encontramos
en ciertos lugares del planeta que se encuentran sobre el nivel del mar. A nivel del mar, la columna de mercurio es 760 milímetros. ¿Sí? En esta montaña, prácticamente de 2.428 metros, la columna de mercurio es de 560, o sea, disminuye, ¿sí? En una montaña de 3.404 metros, ahora la columna pasa a ser de 500 milímetros. Y si nos vamos al Everest, que tiene una altura de 8.800 metros, prácticamente la columna de mercurio se reduce a una altura de 240 milímetros. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay un decremento en la columna de mercurio conforme nos elevamos, y esto es debido a que la columna de aire en los lugares más altos es menor en lo que respecta al nivel del mar. Veamos algunos conceptos interesantes relacionados con la presión. En este caso vamos a estar hablando de la presión absoluta, la presión de vacío y la presión manométrica. La presión absoluta hace referencia a cualquier medición con respecto al cero absoluto. Vamos a apoyarnos en este diagrama que estoy señalando para poder entender un poco esto. Aquí tenemos el cero absoluto en lo que respecta a la presión, y cualquier medición relacionada con respecto a este punto de referencia es una presión absoluta. Pueden notar que tenemos presiones absolutas que pueden estar por debajo de la presión de la atmósfera. Aquí esta línea punteada en rojo hace referencia a la presión de la atmósfera. ¿Sí? Este valor de la presión de la atmósfera, pues obviamente es obtenida con respecto al valor del cero absoluto. Entonces, como mencioné, tenemos presiones absolutas que pueden estar por debajo de la presión de la atmósfera. Y también podemos tener presiones absolutas que se encuentran por arriba de la presión de la atmósfera. ¿Sí? Cuando tenemos presiones por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Si estas son medidas con respecto a la presión de la atmósfera, tenemos presiones de vacío. Si tenemos presiones que se encuentran por arriba de la presión de la atmósfera y son medidas con respecto a la presión atmosférica, tenemos ahora presiones manométricas. Es decir, las presiones de vacío y las presiones manométricas son mediciones realizadas con respecto a la presión de la atmósfera. Y las presiones absolutas son mediciones desarrolladas relativas a la presión del cero absoluto. Pues así como fue para el caso de la presión atmosférica, conforme más nos elevamos con respecto al nivel del mar, la presión de la atmósfera disminuye. Cuando nos sumergimos en un fluido, conforme más nos metemos a la profundidad, la presión a la cual nuestros cuerpos se encuentran sometidos se van incrementando. Aquí tenemos un diagrama prácticamente en esta imagen de lo que estaría pasando con la presión conforme nos estamos sumergiendo cada vez más. ¿Sí? Podemos ver que cuando nos encontramos en el punto A, la presión que nuestros cuerpos o los sistemas estarían sufriendo sería el resultado de la presión de la atmósfera, que sigue presente, ¿sí? Más la contribución que ejerce toda la columna de agua que se encuentra sobre nosotros. Es decir, sería el resultado del producto de la densidad del agua por la gravedad por la profundidad. ¿Sí? Eso daría lugar a la presión en el punto A. Y como sabemos, prácticamente la presión no va a cambiar si nos encontramos a la misma profundidad en cualquier punto del océano. ¿Sí? Es decir, la presión de A es igual a la de B, a la de C, a la de D, a la de E, F y G, ya que todos estos puntos se encuentran a la misma profundidad. ¿Sí? Sin embargo, si analizamos lo que pasa en el punto H, en el punto H nos encontramos a una profundidad en la cual tenemos mercurio involucrado.
¿sí? Entonces, la presión en el punto H sería mucho mayor a la de cualquier otro punto, ya que no encuentro mercurio en ningún otro punto, ¿sí? La presión en H va a ser igual a la presión de la atmósfera, a la presión ejercida por toda la columna de agua hasta llegar al mercurio, más la presión que ejerce la columna de mercurio hasta el punto H, ¿sí? Y no por encontrarse a la misma profundidad que el punto L tienen la misma presión, ya que el punto L solo tiene una columna de agua, ¿sí? Y la densidad del agua es diferente a la densidad del mercurio. Es decir, el punto H, a pesar de que tiene la misma profundidad del punto L, por tener mercurio, tiene una mayor presión. Si nosotros quisiéramos encontrar una diferencia de presiones del mismo fluido, ¿sí? Pues esta sería igual, obviamente, a la densidad de ese fluido por la gravedad y una diferencia en la profundidad. Es decir, prácticamente una diferencia de presiones dentro del mismo fluido daría lugar como resultante de la diferencia en la profundidad. Así como vimos a la presión, otra propiedad intensiva e independiente es la temperatura. La temperatura es asociada a las nociones de calor y frío y es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Las escalas de temperatura nos permiten utilizar una base común para medir la temperatura. Se basan en ciertos estados fácilmente reproducibles como pueden ser los puntos de congelación y ebullición del agua. Las escalas de temperatura usadas actualmente son escala Celsius en el sistema internacional y la escala Fahrenheit en el sistema inglés. Sin embargo, también tenemos escalas de temperatura termodinámica independientes de las propiedades de las sustancias, como son la escala Kelvin en el sistema internacional y la escala Rankine en el sistema inglés. En esta lámina podemos apreciar cómo podemos relacionar las diferentes escalas de temperatura. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros obtener Kelvin a partir de grados centígrados, tendríamos que estar sumando este factor. Algo similar ocurre para grados Fahrenheit, al cual tendríamos que estarle sumando este factor si quisiéramos obtener Rankine. Si nosotros quisiéramos obtener Rankine a partir de Kelvin, tendríamos que multiplicar por el factor de 1.8. Y si quisiéramos obtener Fahrenheit a partir de grados centígrados, tendríamos que multiplicar este último por 1.8 y sumarle este valor. Aquí podemos estar viendo dos termómetros. Uno es para el sistema internacional y el otro es para el sistema inglés, en el cual podemos estar viendo que ambos, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés, ¿sí?, sus valores en la escala absoluta, en este caso estamos hablando de Kelvin y Rankine, inician en 0. En el caso del sistema internacional, el 0 Kelvin, al pasarse a grados centígrados, equivale a menos 273.15. En el sistema inglés, el 0 absoluto, o sea, 0 Rankine, equivale a menos 459.67 grados Fahrenheit. Si nosotros queremos desarrollar nuestras escalas de temperatura, necesitamos otro punto para poder desarrollarlo. En este caso, pudiéramos estar considerando el punto triple del agua. En Rankine, este punto triple vale 491.69 y su equivalente en Fahrenheit es de 32.02. Para el caso del sistema internacional, para el punto triple, el valor en grados centígrados es de 0.01 y su equivalente en Kelvin es de 273.16. Algo también que nos puede ser de mucha utilidad es encontrar la diferencia de temperaturas y cómo transitar esa diferencia de una escala a otra. En el caso de Kelvin, una diferencia de temperaturas en Kelvin va a ser igual a una diferencia de temperaturas en centígrados y lo mismo ocurre entre Rankine y Fahrenheit. Pero si queremos encontrar una diferencia de temperaturas en Fahrenheit a partir de una diferencia de temperaturas en centígrados, tendríamos que estarla multiplicando a esta última por el factor de 1.8.
Lo mismo ocurre si queremos obtener una diferencia de temperaturas en Rankine con respecto a una diferencia de temperaturas en Kelvin. Y con esto damos por concluida esta segunda parte de la unidad número 1 de nuestro curso de termodinámica. Espero nos acompañen en las siguientes láminas. Pues antes de concluir, no quisiera dejar pasar mi agradecimiento por acompañarme en lo que respecta a estas láminas de la unidad número 1 del curso de termodinámica. Aquí tenemos las referencias, las cuales se pueden consultar estos conceptos que vimos y otros más. Muchas gracias.